Jon Jones no solo es una leyenda del octágono, es una máquina de finalizar peleas. Desde que debutó en UFC, demostró que no solo venía a ganar, sino a reinventar lo que significa dominar dentro de una jaula. Ya sea con un codo giratorio o una guillotina repentina despiadada. Jon dejó claro desde el primer día que el trono le pertenecía. Pero, ¿cómo logró esas finalizaciones? ¿Cuál fue la más brutal? ¿Y cuál fue la más calculada? Este video no cubre todas las peleas de su carrera. Aquí nos enfocamos únicamente en las finalizaciones oficiales en UFC, los momentos en los que no dejó nada a los jueces. Desde su primera sumisión en 2009 hasta el demoledor knockout técnico contra Stipe Miocic en 2024. Pelea por pelea, minuto a minuto, te explico cómo acabó con cada rival y por qué cada victoria fue especial. Este no es un simple repaso, es un recorrido por las ejecuciones más quirúrgicas que el octágono ha presenciado. Y es también una prueba irrefutable de por qué Jon Jones no es solo campeón, es una era completa. Prepárate, porque empieza la lección de destrucción definitiva. Jon Jones consiguió su primera finalización oficial en UFC el 11 de julio de 2009 en UFC 100 frente a Jake O'Brien. Era apenas su tercera pelea en la organización, y aunque aún era visto como una promesa, esa noche mostró por primera vez su capacidad para resolver peleas de forma dominante y meticulosa. Desde el inicio, Jones impuso su distancia con sus largos brazos y creativos movimientos. Neutralizó los intentos de derribo de O'Brien con facilidad, y cada vez que el rival buscaba cerrar la distancia, se encontraba con codazos certeros y rodillas al cuerpo. Pero lo mejor vino cuando la pelea fue al suelo. O'Brien intentó asegurar una posición desde el clinch, pero Jones aprovechó un pequeño espacio y se deslizó hacia una guillotina. En cuestión de segundos, aplicó la presión exacta, cerró el ángulo con fuerza y forzó la rendición de O'Brien. Fue una sumisión limpia, técnica y sin errores. Esa guillotina no solo le dio la victoria, también marcó el inicio de una carrera donde las finalizaciones serían casi una firma personal. Nadie imaginaba que ese joven flaco de brazos larguísimos iba a convertirse en el peleador más dominante de su generación. Ahí empezó el mito, y apenas era el principio. El 21 de marzo de 2010, Jon Jones enfrentó a Brandon Vera en el evento principal del UFC 1 vs 1. Fue una pelea clave, porque marcó su ascenso definitivo como contendiente en los semipesados, y lo hizo con una actuación absolutamente dominante. Desde el comienzo, Jon salió a imponer ritmo. Derribó a Vera con facilidad, lo controló en el suelo y empezó a trabajar desde el ground and pound. Vera, que venía con reputación de striker técnico, nunca tuvo espacio para mostrar su arsenal. Jones lo anuló por completo con su lucha y presión constante. Pero la finalización llegó de forma brutal. En el primer round, estando la guardia de Vera, Jones conectó un codo descendente directo al rostro. El impacto fue seco, certero y devastador. Vera se cubrió de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El árbitro detuvo la pelea segundos después al ver que no podía continuar. Fue el primer knockout técnico de Jones en UFC, y dejó una imagen clara: si te vas al suelo con él, no solo te va a controlar, te va a destruir. Vera fue apenas el primero en sentir el poder de Jon Jones. Oh man. He might have a fractured orbital here, Mike. El 1 de agosto de 2010, Jon Jones se enfrentó a Vladimir Matviushenko en UFC 1 vs 2. Aunque muchos esperaban un duelo reñido, lo que vimos fue una clase magistral de control absoluto y violencia por parte de Jones. Desde el inicio, Jon Jones utilizó su alcance para mantener la distancia y frustrar los intentos de Matviushenko de acercarse. Apenas un minuto después, ejecutó un derribo perfecto y llevó la pelea al suelo. Ahí empezó el castigo. Jones se posicionó con control lateral y comenzó a castigar con codos precisos. Pero lo verdaderamente impresionante fue cómo usó su peso, palancas y ángulos para inmovilizar completamente a su oponente. Matviushenko no tuvo respuesta. Estaba atrapado, sin escape y recibiendo golpes certeros al rostro. El árbitro no tardó en intervenir. En solo 3 minutos, la pelea ya estaba terminada. Fue un KO limpio, técnico, y un mensaje claro al resto de la división: Jones estaba operando en otro nivel. Esta victoria no solo aumentó su reputación como finalizador, sino que demostró que no necesitaba 5 rounds para resolver nada. Cuando Jones se sentía cómodo, el final llegaba rápido y brutal. Otra víctima más en su ascenso imparable. El 5 de febrero de 2011,
Jon Jones enfrentó a Ryan Bader en UFC 126. Ambos estaban invictos en UFC, y el ganador se perfilaba como futuro contendiente al título. Esa noche, Jones demostró que no era simplemente un talento joven, era una tormenta lista para arrasar con todos. Desde el primer segundo, impuso un ritmo sofocante. Derribos, fintas, golpes giratorios. Bader simplemente no podía seguir el ritmo. Aunque era un wrestler de élite, no encontró espacio ni tiempo para aplicar su lucha. Jones lo mantuvo a distancia con su alcance, y cada vez que cerraba la distancia, lo pagaba caro. En el segundo round, Jones llevó la pelea al suelo con un derribo potente. Desde allí, controló con presión, y cuando Bader intentó incorporarse, Jones le atrapó el cuello en una guillotina precisa. Cerró la sumisión con técnica perfecta y obligó a su rival a rendirse sin salida. Esa victoria fue simbólica, no solo le quitó el invicto a Bader, sino que le aseguró su primer chance por el título. Fue la noche en que el mundo entendió que no era solo hype. Jones era real, completo, y un finalizador nato. Y aún no habíamos visto lo mejor. Oh, he got it! It's all over! Jon Jones chokes out Ryan Bader! El 19 de marzo de 2011, Jon Jones tuvo su primera pelea por el título de UFC, enfrentando a la leyenda brasileña Mauricio Rua en UFC 128. Tenía solo 23 años, pero esa noche no solo ganó un cinturón, destruyó a un campeón consagrado. Desde el principio, Jones mostró un nivel de creatividad, agresividad y confianza que pocos habían visto ante un rival del calibre de Shogun. Utilizó patadas giratorias, codazos saltados y derribos inesperados. La diferencia física y técnica era evidente. Cada minuto que pasaba, Shogun lucía más desgastado, más lento y completamente desorientado. En el tercer asalto, con Rua ya visiblemente agotado, Jones lo acorraló contra la jaula y descargó una ráfaga de rodillazos y golpes al cuerpo. Uno de esos rodillazos dejó a Shogun sin aire. Cayó al suelo, se cubrió y simplemente dejó de responder. El árbitro detuvo la pelea sin dudar. Con esa victoria, Jon Jones se convirtió en el campeón más joven en la historia del UFC. Pero más allá del récord, lo impactante fue la forma. No ganó por puntos. No ganó con suerte. Ganó dominando de principio a fin a una leyenda. Esa noche, una era terminó, y otra empezó con violencia y precisión. Jones to the body, and it is all over! Jon Jones is the youngest champion in UFC history! El 24 de septiembre de 2011, Jon Jones defendió su título por primera vez contra Quinton Rampage Jackson en UFC 135. Rampage era un ex-campeón, conocido por su poder de nocaut y agresividad, pero esa noche, Jones lo hizo ver fuera de lugar y completamente superado. Desde el inicio, el campeón controló el ritmo con su alcance, usando patadas frontales, jabs largos y codazos inesperados. Rampage no podía entrar, no podía golpear, y con cada minuto que pasaba, parecía más frustrado. Jones mezclaba striking, lucha y presión con una fluidez que Jackson simplemente no podía seguir. En el cuarto round, con Rampage ya visiblemente desgastado, Jones lo llevó al suelo con un derribo clínico. Desde el control lateral, transicionó rápidamente a la espalda, encajó los ganchos y cerró un estrangulamiento trasero con fuerza y técnica impecable. Rampage, atrapado y sin oxígeno, no tuvo otra opción que rendirse. Fue la primera vez que alguien sometía a Jackson en UFC. Y lo más impactante, lo hizo parecer fácil. Con esa defensa, Jones demostró que no solo era un finalizador explosivo, sino también un estratega paciente, capaz de desmantelar a leyendas con calma y precisión. Su reinado apenas comenzaba, y ya era aterrador. Rampage Jackson looking to do it right here. And it's all over! Jon Jones has defended his UFC Light Heavyweight Championship. He stops Quinton Rampage Jackson. El 10 de diciembre de 2011, Jon Jones enfrentó a Lyoto Machida en UFC 140, en una defensa que muchos consideraban su mayor reto hasta ese momento. Machida era un maestro del karate, difícil de descifrar, con velocidad, precisión y experiencia de campeón. Pero Jones encontró la manera de resolverlo, y de forma brutal. Durante el primer round, Machida logró conectar algunos golpes, sorprendiendo a Jones con su estilo elusivo. Sin embargo, Jones se mantuvo calmado, analizando movimientos y midiendo tiempos. En el segundo asalto, todo cambió. Jones conectó un derechazo que sacudió a Machida. Luego, lo llevó contra la jaula, y tras un intercambio rápido, lo atrapó en un standing guillotine. La forma en que aplicó la llave fue asfixiante. Levantó el mentón de Machida hacia arriba, usó todo su alcance y su fuerza para cerrar el estrangulamiento. Machida se desmayó de pie. Cuando el árbitro intervino,
Jones simplemente soltó el cuerpo que cayó desplomado. Fue una imagen icónica, fría y absolutamente dominante. No solo defendió su título, dejó una escena que quedaría marcada en la historia del UFC. Esa noche, el aura de invencibilidad de Machida se rompió, y el reinado de Jones se volvía aún más temido. Jon Jones remains. El 22 de septiembre de 2012, Jon Jones defendió su título contra Vitor Belfort en UFC 152. Aunque Jones salió como favorito, esta pelea estuvo a punto de convertirse en su primera derrota, y terminó siendo una de sus victorias más épicas. En el primer round, Belfort sorprendió a todos. Desde la guardia, atrapó el brazo de Jones y aplicó una armbar peligrosísima. Por un momento, el brazo del campeón se vio hiperextendido. Muchos pensaron que iba a rendirse, pero Jones resistió con una dureza impresionante, se liberó y retomó el control. A partir de ese momento, fue una lección de resiliencia y dominio. Jones llevó la pelea al suelo una y otra vez, controlando desde el top y castigando con codazos. Aunque Vitor nunca se rindió, el desgaste acumulado era evidente. En el cuarto asalto, Jones encontró su oportunidad. Desde la montada, atrapó el brazo de Belfort con una americana. Esta vez, no hubo escapatoria. La presión fue precisa y brutal. Vitor no pudo resistir y se rindió. Fue una pelea que casi termina en derrota, pero mostró lo mejor de Jones: corazón, técnica y una capacidad de adaptación única. Una batalla que fortaleció aún más su leyenda. Crucifix, he just needs to secure the right arm. Now he's going for a Kimura. It's all over! That's it. Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. Good job, baby. El 27 de abril de 2013, Jon Jones se enfrentó a Chael Sonnen en UFC 159. Aunque muchos veían a Sonnen como un hablador más que como un verdadero peligro, lo cierto es que su historial como luchador y su agresividad generaban expectativa. Pero Jones se encargó de silenciar cualquier duda, y lo hizo rápido. Desde el primer segundo, Jones fue directo al choque. No hubo estudio, no hubo paciencia. Llevó a Sonnen contra la jaula, lo derribó y comenzó a castigarlo con codazos y golpes desde la montada. Sonnen, que siempre había presumido de su wrestling, no pudo hacer nada para revertir la posición. Jones conectaba con una precisión quirúrgica desde arriba, sin darle espacio para respirar o reaccionar. Finalmente, el árbitro intervino al ver que Sonnen no se defendía. Fue un TKO técnico, dominante, veloz y sin discusión. Lo curioso es que al finalizar la pelea, se descubrió que Jones había peleado con un dedo del pie roto, colgando casi desprendido. Aún así, no solo ganó, destruyó. Una muestra más de que, incluso lesionado, Jon Jones era un problema sin solución. El 29 de diciembre de 2018, Jon Jones regresó al octágono para enfrentar a Alexander Gustafsson por segunda vez, en UFC 232. Su primera pelea en 2013 fue una guerra épica, considerada por muchos la mejor de su carrera. Pero esta vez, Jones no dejó dudas. Ambos comenzaron el combate con respeto, midiendo la distancia y buscando oportunidades. Gustafsson, con su buen boxeo y movimientos laterales, intentó replicar la fórmula del pasado. Pero Jones había evolucionado. Su defensa era más sólida, su lectura de pelea más precisa, y su plan de juego, implacable. En el tercer asalto, Jones logró derribar al sueco. Desde el control lateral, comenzó a castigar con codos al cuerpo y la cabeza. Gustafsson intentó girar, pero Jones lo siguió como una sombra, castigando sin pausa. El sueco no encontraba salida. Finalmente, tras una ráfaga de golpes en el ground and pound, el árbitro detuvo la pelea. Fue un nocaut técnico categórico. Esta vez, no hubo controversia, ni decisión cerrada. Jones destruyó a Gustafsson con calma, estrategia y violencia controlada. Fue una declaración de poder, el campeón había vuelto. Y lo hizo recordándole a todos que, cuando está enfocado, no existe nadie capaz de seguirle el ritmo. El 4 de marzo de 2023, Jon Jones hizo su tan esperado regreso al octágono para enfrentar a Ciryl Gane por el título vacante de peso completo en UFC 285. Era su debut en la categoría, tras años de especulación, y lo que hizo sorprendió al mundo entero. Muchos pensaban que Gane, con su tamaño, velocidad y striking técnico, podía poner a prueba a Jones. Pero la pelea duró menos de 2 minutos. Desde el inicio, Jones mostró una confianza absoluta. Cerró la distancia, evitó los intercambios y llevó la pelea al suelo con facilidad. Una vez en la lona, el campeón demostró que su grappling seguía siendo letal.
Tomó la espalda, ajustó posición y atrapó el cuello de Gane en una guillotina. La sumisión fue tan ajustada que el francés se rindió casi de inmediato. Fue una victoria aplastante, rápida y perfecta. En su regreso, Jones no solo ganó el cinturón de los pesos pesados, sino que lo hizo luciendo más dominante que nunca. Ese triunfo fue más que un título, fue una confirmación. Después de 3 años fuera, Jon Jones seguía siendo el mejor. Y ahora, lo era en 2 divisiones. Su legado como el número 1 de la historia estaba más vivo que nunca. He's putting pressure. Jon Jones, the greatest of all time. Jon Jones. El 9 de noviembre de 2024, Jon Jones defendió por primera vez su título de peso completo en UFC 309 contra Stipe Miocic, considerado por muchos el mejor peso pesado en la historia del UFC. Era una pelea de respeto mutuo y altísimas expectativas. Y Jones no decepcionó. Desde el primer instante, se notó que había estudiado perfectamente a Miocic. Controló la distancia con patadas al cuerpo y piernas, midió el ritmo y se mantuvo fuera de peligro. Cada movimiento era calculado, cada golpe tenía intención clara. A mitad del tercer round, Jones conectó una patada giratoria que rompió la defensa. Miocic cayó, Jones se le abalanzó y conectó varios golpes. El árbitro intervino para evitar más castigo. Con esa victoria, Jon Jones no solo venció al mejor peso pesado, lo hizo ver ordinario. El legado estaba completo. Campeón en 2 divisiones. Finalizador de leyendas. Y una vez más, probó por qué su nombre está escrito con mayúsculas en la historia del MMA. How good is Johnny Bones? How good? He did the Trump. 12 finalizaciones. 12 formas distintas de destruir a sus oponentes. Jon Jones no solo ha sido campeón. Ha sido una fuerza imparable, un artista del caos controlado y una mente brillante dentro del octágono. Desde la guillotina a O'Brien en 2009 hasta el KO técnico a Miocic en 2024, cada victoria no solo fue una pelea, fue una declaración. Y ojo, este video se enfoca únicamente en sus finalizaciones dentro de UFC. No están incluidas sus victorias por decisión, donde también demostró táctica, paciencia y dominio total. Pero hoy quisimos destacar esos momentos donde no dejó nada a los jueces. Jones no se limitó a ganar. Lo hizo dominando a leyendas, a excampeones, a los mejores de cada generación. Siempre adaptándose, siempre innovando. Su capacidad para leer, ejecutar y terminar peleas lo convierte en el peleador más completo que jamás haya pisado una jaula. Si disfrutaste este repaso por cada una de sus finalizaciones, dale like a este video y suscríbete al canal. Se vienen muchos más contenidos épicos sobre UFC, historia, análisis de peleas y los mejores momentos del octágono.